ya libres de temores y de cuestiones, podamos crecer ahora, desarrollar nuestra vida como iglesia, hermano, ordenadamente en el nombre de Jesús. Así es, hermano. Es que le pido el domingo, después del servicio, que se queden mis hermanos y la hermana también tiene junta el domingo, hermana Rosa María, también ellas. Bueno, pues aprovechamos cada quien en un lugar, ¿verdad? Amén. Bien, hermano, hay una palabra en esta noche, hermano. Yo buscaba al mediodía la palabra reconciliación, el mensaje de la reconciliación, el mensaje de la reconciliación del hombre con Dios y aún la reconciliación de los hombres con los mismos hombres. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Buscaba la palabra, esa palabra que dice que Dios quitó las enemistades, ¿verdad?, entre los pueblos, entre las naciones. Quitó la enemistad. Jesucristo vino a quitar la enemistad entre los hombres, pero a todos no nos ha aprovechado oír esa palabra de reconciliación. Primeramente reconciliarnos con Dios, y si usted se reconcilia con Dios, podemos reconciliarnos con los hombres. Amén, hermano. Podemos tener paz o procurar la paz para con todos los hombres, aunque no siempre depende del hijo o de la hija de Dios tener paz con todos los hombres, porque la paz es recíproca. La paz de Dios te tiene que recibir, te tiene que aceptar. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Pero buscando, hermano, eso el Señor me puso, va por el mismo sentido, pero un poco, quizá un poco más a nosotros y sobre todo a los ministros de Dios, a los que están siendo llamados como ministros de Dios. ¿Cómo debemos andar los ministros de Dios? Aparte de eso, ¿cómo debemos andar los hijos y las hijas de Dios? Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. El miércoles tocamos un tema, ¿verdad?, de que es lo que hoy tiene que predicarse desde los púlpitos. Bendito el nombre del Señor, y que el ministro, el profeta de Dios, tiene que estar preparado para soportar lo que venga o lo que recibe a causa de la palabra que Dios ponga en su vida para el pueblo, para la iglesia, sobre todo para la iglesia en nuestros días, un pueblo que hemos caído un poco, sino mucho, en rebeldía a la palabra de Dios. Hoy pareciera que, como en los días de los jueces, cada quien hace lo que bien le parece, lo que considera conveniente para la persona, pero no en el propósito del Señor Jesucristo. Es que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Amén. Y bienvenidos todos. La primera vez que los vemos por aquí en la iglesia, esta pareja, sus hijas. ¿Qué deseamos para ellos? Sí, quizá en estos días para ustedes hay una palabra clave, palabra de reconciliación. Gloria al nombre del Señor, y me gustaría que la pudieran un día oír en sus corazones. La reconciliación. Y sobre todo dice que Dios ruega al hombre reconciliado ¿con quién? Con Dios. Bendito el nombre del Señor. Quisiera que usted abriera su Biblia en 2 Corintios capítulo 5, en el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Quiero versículo 14, y lo voy a seguir leyendo, pero ya que se puso de pie alguno, vamos a 14 y luego ya se siente, y yo sigo continuando con el versículos 15 en adelante. Amén. Verso 14, 2 Corintios capítulo 5. Porque el amor de Cristo, ¿lo tenemos todos? O sea, aquí se puede leer en la pantalla, hermanos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos ¿qué? Murieron, tomen su lugar. O sea que el amor de Cristo nos debe constreñir, doler, motivar, llevar, hermano, a pensar esto, que si uno murió por todos, luego todos, ¿qué cosa? Murimos o estábamos muertos.
Y lo dice el verso 15, es ahí, hermano, donde Dios nos entrega la palabra en esta noche. Y que pongamos suma atención, porque esta palabra, como dijo Pablo a los obispos de Éfeso, es la palabra que puede sobreedificar nuestras vidas. Sobreedificar significa desarrollar nuestra vida en el Señor, y la vida del Señor es una vida espiritual, no es una vida carnal, no es una vida física, sino una vida conforme al Hijo de Dios. Amén, gloria. Amén, hermanos. Y por todos murió. A ver, ¿por cuánto reconocemos que Cristo murió? Amén. Levanta sus manos, usted puede reconocer esto, porque eso nos va a comprometer, hermano. Nos comprometió desde el día que usted creyó, aceptó, hermano, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pregunto, aquí nos está pidiendo, hermano, ahora el sentido direccional de su vida y de mi vida. Si Él murió, hermano, por todos, para los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó, ¿qué? Por ellos. El sentido o la dirección que nuestra vida, la vida del Hijo de Dios, debe ser el sentido y la dirección que apunta hacia el Señor Jesucristo. ¿Para quién vivo? Para Cristo. Yo debo vivir para Cristo. O sea, el primer lugar en nuestra vida la debe ocupar, hermano, el primer sentido en su vida, en nuestra vida, la debe ocupar el Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie que conocemos. Amén. Ahora, ¿qué significa esto? A nadie conocemos según ¿qué? La carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos como así. O sea, Pablo está diciendo, aun si a Cristo lo conocí como un hombre semejante a nosotros los humanos. Dice, ya no lo conozco así. Ya no tengo la imagen de un hombre terrenal, de un hombre cualquiera, un hombre como cualquier otro hombre, otra persona. Por ejemplo, aquí hay matrimonios cristianos, ¿verdad? Amén. ¿Sí o no? Quizás yo me casé no siendo creyente todavía. Conocía la palabra, pero no era creyente. Mi fe no se había confesado, mi fe no se había desarrollado para tener el nuevo nacimiento. Pero el día que lo tuve, y el día que mi esposa aún, hermano, lo tuvo, hermano, yo conocí a mi esposa en la carne. ¿Cuántos conocen a su esposa en la carne? Amén. Amén. ¿Cuántas mujeres conocen a su esposo en la carne? Pero hay algo que usted tiene que entender, que usted ya no debe conocer más a su esposa en la carne. Y no es que dejen de ser esposos o esposas, o que los hijos, verdad, que se convierten y conocieron a sus padres en la carne, ya no los tienen que ver de esa forma, de esa manera. ¿Cómo es que tenemos que vernos? Bendito el nombre del Señor. No dejamos de ser parientes, ¿eh? No se deja de ser esposa o hijo o padre, pero simplemente la nueva actitud y la nueva posición en la cual hoy usted estamos, y aún la misma posición en nuestro Señor Jesucristo, hermano, cambió radicalmente un día. ¿Cuándo cambió radicalmente? La vida o la visión que el hombre tuvo del Señor Jesucristo. Jesucristo anduvo en la tierra, hizo milagros, maravillas, se conocía que había nacido de María y se tenía a José por padre, porque desconocían el plan y el propósito divino de Dios o la revelación de quién era aquel ser, ¿verdad? Se conocía como el hijo de quién, de José, el hijo de quién, de María. Humanamente se conoció de esa manera, y Pablo humanamente oyó de ese Jesús, hijo de María, y en apariencia hijo de quién, de José. Pero él llegó el momento en que ya no lo conoció más, ni aun los discípulos, porque ellos se preguntaran, ¿qué hombre es este que aún los mares que le obedecen? Amén. Y aun cuando lo vieron morir y que no aparecía según las promesas que ellos habían oído, entendido de Moisés, ¿verdad? Dijeron, hace 3 días que sucedió esto,
ha pasado esto hace 3 días. Y ellos dudaron también. Dudaron. Gloria a Dios. Pero Jesucristo, ya no hubo duda, hermano. Ni los discípulos dudaron más cuando fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Su resurrección cambió toda la visión, el entendimiento y la perspectiva de aquel hombre, hermano, que lloró entre ellos, comió entre ellos, caminó entre ellos, se cansó, durmió, hermano, y que hizo milagros y maravillas. Toda la perspectiva de aquel hombre cambió cuando lo vieron que fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Aleluya, amén. Y Pablo está diciendo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según que la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, ya no lo conocemos como cualquier hombre, un hombre semejante al resto de los hombres. Y lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra ¿de qué? De la reconciliación. Gloria a Dios. Ahora, es ahí, hermano, donde nuestra perspectiva de la vida cristiana, y yo le comentaba a mi esposa, ¿qué tan altos son los principios de Dios? Principios que Dios estableció sobre toda la iglesia a través del apóstol Pablo. Porque este hombre llegó hasta el punto de decir, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Dice, más Cristo que vive que en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, él reconocía que tenía un cuerpo. Usted tiene que reconocer que tenemos un cuerpo todavía humano. Amén. Y más que nada usted se conoce lo que hay en usted. ¿Cierto o no es cierto? Aparte del Espíritu de Dios que conoce todas las cosas, hermano, los pensamientos más íntimos, los sentimientos del corazón más profundos, hermano, aparte del Señor es usted y nadie más. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Es ahí, hermano, de que cómo caminamos, y sobre todo los ministros de Dios. Yo debo aprender a caminar, hermano, no solamente como hijo de Dios, sino como un ministro o un siervo de Dios. Amén, aleluya. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y aprender, hermano, hermana, a ya no reconocer tanto la carne en el sentido de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, ya los tuve, ya no están, mis hermanos. ¿Qué debe haber? ¿Cuál es el máximo pensamiento o entendimiento que yo debo de tener? Si nos conocimos según la carne, dice Pablo, y a Cristo lo conocimos así, ya no lo conocemos ¿qué? Más así. Amén. Le podría preguntar a un matrimonio cristiano, ¿cómo ve usted a su esposa o a su esposo? Si lo ve en la carne, lo ve como el viejo o la vieja, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? La que no sabe hacer tortillas o la que hace tortillas muy buenas. Y espero que no siempre la esté viendo de esa forma y de esa manera, porque siempre estará viendo las debilidades humanas. Amén. Va a estar viendo las flaquezas de aquel hombre, de aquella mujer. Bendito el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Pero cuando usted ha nacido de nuevo, cuando hemos nacido de nuevo, las cosas viejas que pasaron, significa que delante de mí Dios puso cosas nuevas. Amén. Amén. Puso cosas nuevas. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Gloria al nombre del Señor. Mire,
1 Corintios, capítulo 3. Y esto tiene que ver mucho con el ministerio. Bendito el nombre del Señor. Amén. De manera, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude que hablaros como a espirituales, sino tuvo que hablarles como, fíjese, quiero que usted discierne, y el Espíritu nos ayude a discernir esto. Pablo está diciendo, no puedo hablarles como a hombres espirituales, sino tengo que hablarles como a carnales, como a hombres viviendo como hombres. En sentido, a mujeres viviendo como mujeres. Recuerde que Pablo conoció a Cristo en la carne, pero ya no lo conoce más así. ¿Está entendiendo? Amén. Sí. Como a niños, ¿en qué? En Cristo. Os di a vivir, a ver qué, leche, y no viandas, porque aún no erais capaces, hermano. Y la triste realidad es que para muchos creyentes pasan y pasan los años, hermano, y todavía, hermano, algunos no somos capaces. No nos hemos capacitado para ser hombres y mujeres espirituales, o que andemos conforme al Espíritu de Dios. Amén, amén, aleluya. ¿Puede alabar a Jesús? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y por eso desde los púlpitos se sigue hablando la lechita y las cositas que aplaquen nuestros sentimientos. Y ya les dije cuando el Señor habló hace una semana a mi vida, hermano, yo sé que la palabra que Dios puso en mí, y aún me la puso escrita, no es que Dios me haya escrito, simplemente lo que tuve de visión, de entendimiento, hermano. Amén, aleluya. Es tiempo de hablar palabra conforme al tiempo que nos ha tocado vivir. Amén, Y el tiempo que nos ha tocado vivir nos dice que Cristo viene, Amén. amén. que el Señor ¿qué? Está a la puerta, Amén, amén. y que las cosas que Él anunció, hermano, se están cumpliendo, y se están cumpliendo rápidamente. Amén. Amén. Podemos alabar a Jesucristo. Ni sois carnales. Ahora, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y pregúntese su vida vieja pasada, ¿qué había o qué hay? Celos, contiendas, disensiones. Y lo dice, no sois carnales y andáis como. Habiendo entre vosotros Permítame, hermana. No sois qué, carnales, y andáis como. hombres. Bueno, aquí vemos muchos hombres, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Sí, pero aquí hay hombres que caminan como machos, o se sienten machos, ¿verdad que sí? Amén. Y cuando un cristiano se siente muy macho, anda como hombre. Como hombre. ¿Sí? Cuando un cristiano, un creyente anda, hermano, en celos, contiendas y disensiones, hermano, anda como el resto de qué? De los hombres. Amén. Bendito el nombre del Señor. ¿Me está entendiendo? Amén. Amén. ¿Está comprendiendo la voz del Espíritu? Gloria a Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria a Y Dios. andáis como hombres, andamos como cualquier otra persona. Digo, y usted es hombre, usted es mujer, hermano, y no dejamos de ser eso, hermano. El asunto es cómo nos conducimos como hombres o nos conducimos como hijos de Dios. Como hijos de Dios, bendecimos. ¿Puede alabar a Jesucristo? Amén, amén, aleluya. Podemos alabar el nombre del Señor. En el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Mire, tiene que haber una separación entre la carne o el hombre humano, el hombre carnal, y el hombre espiritual. Gloria a su nombre, aleluya. Cuando la palabra de Dios viene a la vida de un hombre, una mujer,
Es el con propósito de revolucionar, de cambiar su vida en un 100%. ¿Por qué? Por ciento, hermano. Dale un giro. Y un ejemplo muy sencillo. Usted conoce la parábola del hijo perdido. ¿Cuál es el hijo perdido? Aquel que un día se marchó de casa y vivió una vida como le plació y como pudo vivirla mientras pudo. La vivió mientras pudo. Pues vemos que tuvo que acercarse a mendigar, ¿verdad? Por un pan cada día, después de haber vivido en abundancia. Pero aquel hombre reconoció un día su condición, su estado, y reconoció de dónde había salido, que había dejado, que había abandonado, que había despreciado. Y él en su interior reflexionó y dijo: ¿cuántos? ¿Qué? ¿En qué pensó primero? En el pan, porque era su necesidad primaria, lo que su estómago, qué cosa le reclamaba. Dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen qué? Abundancia de pan, yo aquí perezco de qué? De hambre. Esa necesidad lo llevó a reflexionar y a traer una convicción y darle un sentido, hermano, a la manecilla. Ahora iba a ir sentido, ¿verdad? Que se dice, dele vuelta conforme al reloj da vuelta, ¿verdad? Sí, las manecillas. Bueno, este hombre ahora se fue, ¿qué cosa? La viceversa. Regresó el reloj para decirle: Padre, iré a casa de mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de qué, de tus siervos. Su vida giró, hermano, un giro total, completo, hermano. Él siguió como las manecillas. Él quiso vivir como el resto de los hombres viven y se conducen. ¿En qué vive el hombre común y corriente? ¿Usted sabe en qué vivía? ¿O no, hermano José? Amén. ¿O no? Amén. ¿No lo sabíamos? Como el resto de los humanos. O sea, andábamos como hombres. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Alabamos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y habla, hermano, ¿verdad? Que el hombre, cuando el hombre anda como hombre, usted mismo se puede conocer. ¿O no? ¿Sí o no? Y usted sabe como hombre, cuando hablo hombre estoy hablando de mujeres, el ser humano, usted sabe dónde se mete y dónde se sale, ¿verdad que sí? Amén, hermano. ¿Verdad? Gloria a Dios. Donde lo llaman, por costumbre, ¿verdad que sí? Entonces, aquí Pablo dice, andan como hombres. Dice, pero si yo no sois carnales y andáis como hombres. Pablo dice, el mismo Jesús, si a Jesús conocí mismo en la carne, o sea, como hombre, ya no lo conozco más que así, como lo reconoce ahora. Él en su testimonio a los Gálatas dice, cuando le plació a Dios revelar a su Hijo, ¿qué? Jesucristo, ¿qué? En mí, ya no lo reveló como aquel hombre que él oyó y que él perseguía aparentemente, sino que hoy entendía que aquel hombre que un día él conoció o que oyó de él, que era engañador, que era estafador y que era falso aquel hombre, ahora ya no lo conocía más así, lo conocía como el Hijo de Dios, y más como Hijo de Dios, como el Dios mismo habitando entre los hombres. Gloria a Dios. Alabamos el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Mire, Mateo 12. Esto lo mencionamos un poco, no en el sentido que le dimos, sino que Dios fue el Señor, a lo que se hablaba el miércoles, y hoy lo usamos también como una referencia a esto que el Señor quiere hacernos entender. Porque a mí me quiere hacer entender, no sé a usted. Amén, hermano. Como ando como hombre. Mi esposa me conoce como hombre. Amén, aleluya. O me conoce más que como un hombre. Más. Bendito el nombre del Señor. Bueno, ya para que me conozca diferente, es que yo tuve que haber nacido de qué? De nuevo. Y hacer que las cosas viejas, ¿qué? Pasaran. Y Señor hiciera las cosas nuevas. O sea, hasta habla de una relación diferente. Amén, amén, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por un ejemplo, cuando mis hijas mayores, la hija mayor se bautizó,
siguió siendo mi hija. Pero ya no pude tratarla, hermano, de la misma manera. Ya no pude tratarla. Ya si ella necesitaba corrección, ya no la pude corregir, hermano, simplemente como una hija, hermano, sino ahora tenía que ver en ella, no la hija humana, sino a la hija de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y a veces no entendemos eso nosotros creyentes, las relaciones que se establecen después de Jesucristo. Es un antes Jesucristo y es un después de ¿qué? De Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Mateo 12, verso 46. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Amén. Por ejemplo, si usted corregía a sus hijos y le da unas, ¿cómo dice? Bofetadas, si se las daba ya afuera, fuera de Cristo, usted ya no puede hacer más. Si es una hija ya jovencita, una hija ya mujer, al hijo, la Biblia al hijo pequeño dice que Dios puso la vara ¿para qué? Para corregir a ese hijo y alejar a ese hijo ¿de qué? Del mal. Amén. Bendito el nombre del Señor. Bendito Jesucristo. Para alejar al muchacho de la ¿qué? De la necedad. Que unos hermanos creyentes no aceptan este principio de Dios, que la vara es para el muchacho, para alejarlo de qué? De la necedad. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y eso es ir contra la verdad, el propósito, la sabiduría y la ciencia y el conocimiento de Dios para con los hijos de los hombres. Amén. Verso 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le quería ¿qué? Hablar. Que un paréntesis. Cierta práctica religiosa tratando de elevar a María en un concepto más alto del que la Biblia le da a la palabra de Dios y el mismo Señor le da, han hecho perpetuamente a María virgen. Pero María no pudo ser virgen perpetua simplemente porque dio a luz a un ser. Amén. Y enseguida la Biblia habla de que María, esta Biblia, y toda Biblia habla que María tuvo más hijos, hijos de José. Amén. Por eso aquí habla María y sus hermanos. Aún Mateo 13 nos da los nombres de los hijos de María, los varones, y habla que también María tuvo hijas mujeres. La Biblia lo dice, Amén. la Biblia lo enseña. Bendito el nombre del Señor. Y María, mientras él aún hablaba, la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían ¿qué? Hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren ¿qué? Hablar. Respondiendo él al que le decía esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Esto puede decir en la lógica o razón humana por María, Santiago, Judas, los que la Biblia da por hermanos de Jesús, nacido de María. Que nosotros reconocemos que Jesús, su nacimiento fue por obra del Espíritu